Los 7 magistrados del Alto Tribunal han adoptado por unanimidad la primera sentencia por un escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez. Condenan a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ex número 2 del PSOE, por cobrar mordidas por la venta de mascarillas en plena... Cada día que pasa y la gresca política se eleva de tono, agradezco a mis musas que cuando llega la inspiración me encuentra siempre con un papel cerca y activo a la hora de reflexionar, en plan poético-literario, sobre cuestiones de actualidad que nos están dando la razón a quienes pensamos que nuestra democracia necesita un charipeo, como decimos por aquí. Por eso sigo con esa saludable costumbre de hacer preguntas incómodas. Sigo escribiendo con mirada crítica y al mismo tiempo profundamente humana, pues la literatura tiene una forma especial de decir lo que los discursos políticos rara vez consiguen expresar. Hoy quiero compartir con quienes os acercáis a este canal de Cultura Militante una reflexión que quizá contenga frases que suenan demasiado suaves y otras demasiado duras, porque está escrita desde una decepción que lleva años sedimentándose. La indignación inmediata grita, la decepción madura habla más bajo, pero suele dejar una huella más profunda. Y me parece que el edificio de la decencia, que debiera ser nuestra democracia, necesita ladrillos para recuperar su estructura, ya que tristemente la justicia no repara del todo el daño. Os pido pues que me escuchéis sin prisa. Creo que hago una reflexión honesta, no desde el enfado pasajero del militante decepcionado, sino desde la melancolía de quien sigue creyendo en ciertos valores, aunque ya no confíe demasiado en quienes los administran. Así que vamos a ello. Fui socialista cuando todavía la palabra tenía el aroma limpio de las herramientas recién estrenadas. Lo fui cuando las siglas parecían un puente y no una marca comercial, cuando la política era, al menos en la imaginación de muchos, un oficio incómodo al servicio de los demás y no una cómoda profesión al servicio de uno mismo. Durante décadas defendí una idea, no un partido, sino una idea, porque los partidos pasan, se corrompen, envejecen, se llenan de polvo y de oportunistas. Las ideas, sin embargo, conservan la mala costumbre de seguir reclamando dignidad, incluso cuando quienes las pronuncian han olvidado su significado. Por eso, cada vez que un juez dicta sentencia contra alguno de esos personajes que se envolvieron en la bandera del socialismo mientras vaciaban cajones, amañaban concursos o confundían el bien común con su patrimonio particular, siento una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque una parte de mi propia biografía aparece manchada por sus actos, alivio porque al menos, y pese a su discutible forma de interpretar la ley, todavía queda algún mecanismo capaz de recordarle que la ética no es una sugerencia. Siento, pues, que cada condena es un ladrillo recuperado para ese edificio moral que muchos intentamos construir durante años. Un ladrillo pequeño, sí, pero un ladrillo. Lo curioso es que mientras unos caen, otros permanecen cómodamente aislados en la impunidad estructural que ellos mismos se encargan de preservar, porque el problema ya no son únicamente los corruptos, el problema son las reglas, o, mejor dicho, la obstinada negativa a cambiarlas.
Resulta conmovedor contemplar el consenso casi unánime que existe entre quienes insultan ferozmente en los debates parlamentarios y luego coinciden milagrosamente cuando se trata de no alterar los privilegios esenciales del sistema. Para eso sí saben pactar, para eso sí encuentran puntos de acuerdo, pero, por ejemplo, en nuestra Andalucía, para prestarle 2 votos al otro y evitar que el mecanismo destructor de la nostalgia rancia e intolerante nos devuelva el fascismo de antaño, para eso no. Y resulta hermoso, casi enternecedor. El PSOE se escandaliza del PP, el PP se escandaliza del PSOE, y ambos parecen compartir la profunda convicción de que la mejor manera de combatir la corrupción consiste en esperar a que la descubran los jueces, como quien combate las goteras colocando cubos en el suelo y negándose sistemáticamente a reparar el tejado. Mientras tanto, los ciudadanos asistimos al espectáculo con la resignación de quienes observan una obra pública. Hay andamios por todas partes, carteles prometiendo mejoras, discursos inaugurales, comisiones, subcomisiones, grupos de trabajo, expertos, contratistas, portavoces. Y sin embargo, la democracia sigue teniendo las mismas humedades. A veces me pregunto si vivimos realmente en una democracia plena o en una democracia en práctica, una democracia adolescente, una democracia provisional que lleva casi medio siglo anunciando que la versión definitiva estará lista muy pronto. Porque resulta difícil entender por qué siguen siendo tan débiles los mecanismos de control, por qué la transparencia continúa siendo más un eslogan que una costumbre. ¿Por qué la responsabilidad política siempre llega después de la responsabilidad penal? ¿Por qué tantos cargos se aferran al asiento como si las instituciones fueran de su propiedad? ¿Y por qué quienes tienen capacidad para reformar estas deficiencias parecen sufrir una repentina parálisis legislativa cada vez que las reformas amenazan sus propias comodidades? Quizá la respuesta sea sencilla. Tal vez la democracia española se parece demasiado a esas casas antiguas cuyos propietarios aseguran que están perfectamente habitables, porque ellos conocen dónde crujen las tablas. Los problemas los sufren quienes viven dentro, pero quienes administran la vivienda poseen alfombras suficientes para ocultar las grietas. Y así seguimos, votando, esperando, indignándonos, volviendo a votar, como pasajeros de un tren cuyos maquinistas cambian periódicamente mientras las vías permanecen intactas. A esta altura de mi vida ya no me quedan demasiadas ingenuidades, pero tampoco he perdido del todo la esperanza, quizá porque sigo creyendo que las ideas son más resistentes que quienes las traicionan, quizá porque el socialismo, como la democracia, no debería medirse por la conducta de sus peores representantes, sino por la exigencia moral de quienes se niegan a renunciar a él. O quizá porque uno envejece aprendiendo que la resignación también puede contener una forma discreta de rebeldía, la misma que lleva a seguir señalando la suciedad aunque otros se hayan acostumbrado al olor, la misma que obliga a recordar que la corrupción no es inevitable, que la indecencia no es natural y que una democracia digna debería ser algo más que este eterno estado de obra en el que llevamos viviendo demasiados años. Mientras tanto, seguiremos contemplando cómo unos y otros prometen regenerar el sistema. Lo harán con solemnidad, con grandes palabras, con gestos estudiados, con sonrisas de campaña. Y nosotros, que ya conocemos el libreto,
Volveremos a escucharlos con la paciencia melancólica de quien observa a los albañiles discutir sobre la fachada mientras la casa continúa apuntalada. Sí, mi planteamiento es la sangre de una herida que cicatriza poco a poco, porque no habla un adversario del socialismo, sino alguien que siente que le han ensuciado una palabra que formó parte de su identidad durante más de 40 años. Y desde esa perspectiva, mi texto se viste con una camisa de melancolía que me sienta bastante bien, pues resulta más elegante que la simple indignación. Así que, gracias por estar ahí, y ánimo para entender que solo nosotros, la ciudadanía, cambiaremos nuestra realidad.